¿Qué tal, jóvenes? Pues continuamos en la materia de Química Analítica 3. Ahora la subunidad de competencia vamos a ver métodos electroquímicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Primero que nada, describir los fenómenos electroquímicos, qué sucede en la materia como un fenómeno valioso en el análisis de productos agrícolas y de alimentos, y comprender el principio de diferentes métodos electroquímicos y de los equipos empleados en el análisis de productos agrícolas y de alimentos. En este video solamente vamos a explicar dos, que es la potenciometría y la polarografía. Para empezar el tema, primero tenemos que ver un poquito de historia y ver qué es la electroquímica, ¿no? Entonces, la energía eléctrica es una de las formas de energía de mayor importancia práctica para la vida contemporánea. Una vida sin energía eléctrica, ya sea por fallas de la compañía que suministra la luz o por falta de baterías, es incomprensible en nuestra sociedad tecnológica. El área de la química que estudia la conversión de la energía eléctrica y la energía química es la electroquímica. Y ustedes, por ejemplo, si han ido a acampar, han ido a algún lugar remoto, a algún pueblo, pues puede haber energía, se pueden quedar sin 2 o 3 días, ¿no? Pero ya sin ver nuestro modo vivendi, sin energía eléctrica que dan acción a nuestros equipos, ya sea una televisor, una lavadora, un celular. Entonces, creo que ya no nos podremos visualizar nosotros, la humanidad, sin, sin la energía eléctrica, ¿no? Quien empezó trabajos importantes, pues fue Michael Faraday, que es en el siglo XIX, que empezó a hacer experimentos con electroquímica. Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Ahora sí, definiremos qué son los procesos electroquímicos, que estos son reacciones de óxido-reducción o redox, en donde la energía liberada por una reacción espontánea se transforma en electricidad, o viceversa, en que la electricidad se utiliza para inducir una reacción química no espontánea. Eso es, al último definición se le conoce como electrosis. Entonces, aquí hay dos ejemplos muy claros en donde la primera imagen, el primer dibujo, nos dice que da electricidad para producir reacciones químicas, electrólisis, y el segundo dibujo, donde están las pilas, que son muy comunes para nosotros, a partir de reacciones químicas que se forman en la pila, van a producir electricidad. Y son métodos que normalmente o comúnmente utilizamos, pero no sabemos los principios y vamos a explicarlos. Para ver algo sobre electrólisis, primero tenemos que ver, primero que nada, la ley de Faraday, que tiene dos leyes. La primera ley de Faraday de la electrosis nos dice que la masa de una sustancia depositada en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad transferida a ese electrodo. Y esta electricidad se mide en coulombs. Entonces, tenemos la tabla en la que podemos ver sodio, magnesio y aluminio. En el proceso, un mol de sodio es un mol de electrones. El magnesio tiene como número de oxidación 2, da 2 electrones, 2 moles, y el aluminio tiene como número de oxidación el 3. Por lo tanto, son 3 moles, 3 electrones. Entonces, la carga eléctrica de un mol es 96.500 coulombs, que eso es igual a un Faraday. Entonces, si tenemos 2, multiplicamos 2 electrones o 2 moles por 96.500 es igual a 2 Faraday. Y si tenemos 3 moles, van a ser 96.500 coulomb por 3, va a ser el equivalente a 3 Faraday.
La segunda ley de Faraday de electrólisis nos dice que para una determinada cantidad de electricidad, que es la carga eléctrica, la masa depositada de una especie química en un electrodo es directamente proporcional al peso equivalente del elemento. El peso equivalente de una sustancia es su masa molar dividido por un entero que depende de la reacción que tiene lugar en la materia. Vamos a verlos. Esta es la fórmula matemática de la masa de una sustancia producida, que es igual a la carga eléctrica total por la masa molar de una sustancia, para tener unidades en gramos por mol, dividido entre la carga del electrón, que sabemos que la carga del electrón es 1.6 por 10 a la 19 coulombs, y esto se multiplica por el número de valencia de la sustancia como ion, y multiplicamos por el número de Avogadro, y ya saben que Avogadro sacó ese número y que todavía se sorprendieron cuando vieron la exactitud de 6.02 por 10 a las 23 iones, y en aquel tiempo que Avogadro sacó ese número, pues no habían los equipos de hoy, y ya con la tecnología nueva avanzada se comprobó y vieron que Avogadro sí tuvo razón. Esto es igual, si nosotros multiplicamos las siglas de arriba, acuérdense que estamos multiplicando sobre fracciones, pues Q por M lo podemos juntar para el otro lado y nos quedaríamos, podemos cambiar porque los denominadores también se multiplican, y al multiplicar Q por Na nos da la constante de Faraday. O sea, al multiplicar la carga del electrón por el número de Avogadro nos da la constante de Faraday. Que eso es igual, ya sabemos cuándo es 96.500 coulones, simplificando, y I por T, la última fórmula, es la corriente eléctrica en amperes por el tiempo transcurrido por la masa molar de la sustancia en gramos, dividido entre 96.500 coulones, que multiplica a la sustancia, al número de valencia de la sustancia como ion de la solución. Esa es la ley moderna, ¿no?, de Faraday. Entonces, ¿cuáles son las reacciones redox o de reducción, de óxido-reducción? La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación entre energía eléctrica y la energía química. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, ya habíamos explicado, o ya saben ustedes por anteriores químicas analíticas que han llevado, que son reacciones de óxido-reducción, donde la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad, o donde la energía eléctrica se aprovecha para inducir una reacción química no espontánea. En las reacciones redox se transfieren electrones de una sustancia a otra. La reacción entre el magnesio metálico y el ácido fluorídrico es un ejemplo de reducción. Acuérdense, cuando la valencia, por ejemplo, en el primer caso tenemos magnesio y pasa a cloruro de magnesio. El magnesio, si le ven, tiene un 0 y este se incrementa a 2. Cuando el número de oxidación aumenta, hay una oxidación. Entonces el magnesio se oxida. Caso contrario del ácido clorhídrico, que está en un sistema acuoso, que tiene valencia más 1, y cuando pasa ya a producto, ese más 1 se convierte en 0. En este caso, el hidrógeno se reduce. Cuando hay número, se reduce el número de oxidación, como su nombre lo dice, hay una reducción de la sustancia o del compuesto. Supongamos que nos piden balancear la ecuación que representa la oxidación de fierro 2 con oxidación a fierro más 3. Ahí dice oxidación, entonces de 2 a 3 van ganando. Por iones dicromato, Cr2O7, en medio de un ácido. Como resultado, los iones de dicromato se reducen
a iones de cromo 3. Para balancear la ecuación seguimos estos pasos. Bueno, de hecho ustedes ya vieron balance de ecuaciones, creo que son un poquito más expertos en el tema que yo. Lo vieron en químicas analítica 2, o a lo mejor en la 1. Y la ecuación no balanceada, lo ponemos en el paso 1, fierro más dicromato de A, fierro y cromo. La ecuación se divide en dos semirreacciones. La oxidación es donde el número de oxidación del fierro 2 se convierte a 3 y la reducción se da con el cromo, en el cual el número de oxidación 6 se reduce a número 3. Para el paso 3, cada semirreacción se balancea de acuerdo con el número y tipos de átomos de cargas. Para las reacciones que se llevan a cabo en un medio ácido, se agrega agua para balancear los átomos de oxígeno y de hidrógeno y para balancear los átomos de hidrógeno. La semirreacción de oxidación, los átomos ya están balanceados y para balancear la carga se agrega un electrón al lado derecho de la flecha. Entonces, acuérdense que deben ver igual fierro y fierro 3 más un electrón para que dé 2. Esa es la reacción de oxidación. Y la semirreacción de reducción, como la reacción tiene lugar en un medio ácido para balancear los átomos de oxígeno, se agregan 7 moléculas de agua al lado derecho de la flecha. Entonces, Cr2O7 igual a 2 cromos más 7 moléculas de agua y así estamos balanceando. Para balancear los átomos de hidrógeno agregamos 14 iones de hidrógeno al lado izquierdo de la ecuación. Entonces lo ponemos y ahora hay 12 cargas positivas del lado izquierdo y solo 6 cargas positivas del lado derecho. Por ende, damos 6 electrones del lado izquierdo y así sería, ¿no?, la reacción general, ¿no? Se suman las 12 reacciones y se balancea la ecuación final por inspección. Los electrones en ambos lados de la ecuación se deben de cancelar. Si la semirreacción de oxidación y reducción contienen diferentes números de electrones, tendremos que multiplicar una de las dos semirreacciones para igualar el número de electrones. Aquí tenemos un electrón para una semirreacción de oxidación y 6 electrones para la semirreacción de reducción. Así que necesitamos multiplicar la semirreacción de oxidación por 6 y escribir ya el balance total. Pero bueno, esto ya han visto. Esto nada más es un pequeño repaso de cómo hacer un balance de ecuaciones. Pueden utilizar el método matemático, el método del tanteo, etc., ¿no? Último paso, se verifica que la ecuación contenga el mismo y número de átomos, así como la misma carga en ambos lados de la ecuación. La expresión final muestra que la ecuación resultante está atómica y eléctricamente balanceada. En las reacciones en medio básico, los átomos se balancean como se hizo en el paso 4 para un medio ácido, y luego para cada ion de hidrógeno debemos agregar un número igual de iones de oxidrilos en ambos lados de la ecuación. En el mismo lado de la ecuación donde aparecen iones de hidrógeno y de alcoholes oxidrilos, en donde se pueden combinar para dar agua. Vamos a hablar algunos conceptos básicos claros, por ejemplo, que son las celdas galvánicas. Una celda galvánica voltaica es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción de óxido-reducción espontánea. Una barrera de zinc metálico se sumerge en una disolución de sulfato de zinc y una barra de cobre se sujete en una disolución de sulfato de cobre. El funcionamiento de la celda se basa en un principio en que la oxidación del zinc a zinc 2 y la reducción de cobre 2 a cobre
0 se pueden llevar a cabo simultáneamente, pero en recipientes separados, con la transferencia de electrones a través de un alambre conductor extremo. La barrera de zinc y cobre serían los electrodos. Aquí tenemos una imagen, creo que aquí es un poquito más fácil de entender, en que tenemos dos barras, una barra de zinc, como decía el texto, y una barra de cobre. La barra de zinc va a ser el ánodo y la barra de cobre va a ser el cátodo, en el cual va a haber un paso de corriente de electrones del ánodo hacia el cátodo. Entonces, el zinc, como podemos ver las bolitas, recuérdense que el zinc se oxida, aumenta de 0, su número de oxidación a 2, el ánodo se oxida y el cátodo de cobre 2 a cobre 0 se reduce. La reacción es zinc más cobre da zinc 2 más cobre, ¿no? Es un tema curso. En este caso están por separados, debe haber un puente salino, que el puente salino ayuda a la transferencia de electrones a través de el puente va a estar conformado de un gradiente de cloruro de potasio. Y esa es la forma en que puede haber el paso de electricidad de electrones. Era 1 molar de sulfato de zinc y el otro era 1 molar de ácido clorhídrico. La primera imagen da 0.76 volts y el otro da 1 molar de ácido clorhídrico con el electrodo de cobre, 1 molar de sulfato de cobre. Esta distribución particular de electrodos zinc y cobre de disoluciones sulfato de zinc y sulfato de cobre se conoce como celda de Daniel. Es una celda galvánica, el ánodo es, por definición, el electrodo el que se lleva a cabo la oxidación y el cátodo es el electrodo donde se lleva a cabo la reducción. En la celda de Daniel, las reacciones de oxidación y reducción de electrodos de las reacciones de semiceldas son el electrodo de zinc, que es el ánodo, zinc se oxida, y el electrodo de cobre, el cátodo, el cobre se reduce de 2 a 0. Los 0 de iones de cobre 2 reaccionarían directamente con la barra de zinc a menos que las disoluciones estén separadas, ¿no? Corrosión es otro concepto que también se utiliza mucho en esta parte, que la corrosión se define el deterioro de un material o consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tiende a los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. Siempre que la corrosión esté obligada por una reacción electroquímica, la oxidación, la velocidad a la que tiene lugar dependerá en algunas medidas de la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal y de las propiedades de los metales en cuestión. Otros materiales no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos y el proceso de corrosión es natural y espontáneo. Y de hecho se puede ver muchas veces, ¿no? Cuando ustedes van al puerto, se ven que si han visto estas escaleras metálicas o alguna construcción de metal, pues estas se corroen mucho más rápidas por el clima, el ambiente, por la sal, ayuda a deteriorar y la corrosión da mucho gasto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que utilizan para pintar barcos, para pintar la Estatua de la Libertad, o sea, grandes construcciones de metal, son 200,000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, sí es algo costoso y que se puede precisamente evitar con una capa de pintura, ¿no? Aunque las reacciones implicadas en la corrosión son muy complejas y todavía no se conocen en su totalidad, se cree que las principales etapas son
Primero que nada, una parte de la superficie del metal reacciona como ánodo donde se lleva la oxidación, ¿no? El fierro se oxida a fierro 2 y los electrones donados en el hierro reducen el oxígeno atmosférico al agua en el cátodo, que a su vez es otra región de la misma superficie del metal. El oxígeno más 4 moléculas de hidrógeno más 4 electrones dan 2 moléculas de agua en forma líquida. La acción reducción redox de óxido de reducción global es 2 fierro más 2 oxígeno más 4 moléculas de hidrógeno dan 2 fierro, 2 positivo más 2 moléculas de agua, ¿no? E, energía de la celda es igual a la energía del cátodo menos la energía del ánodo, y si la energía del ánodo es negativa, pues se suman, ¿no? Eso se llama la FEM. Cuando en este caso la FEM es positiva, significa que el proceso favorecerá la formación de herrumbre. Y herrumbre es esa cosa que nosotros no queremos. Los iones de fierro que se forman en el ánodo se oxidan posteriormente gracias al oxígeno, 4 moléculas de fierro más O2 más 4 moléculas de agua dan 2 moléculas de Fe2O3 por moléculas de agua más OH. Esta forma hidratada de óxido de hierro es lo que se conoce como herrumbre, y la cantidad de agua asociada con el óxido de hierro es variable, así que la fórmula C representa como Fe2O3 por moléculas de agua. Y ese es el herrumbre, ¿no? Esa cosita que han visto ustedes cuando tienen alguna reja abierta, algún metal, alguna cajita de metal vieja, etcétera. Eso es lo que se forma, ¿no? Y ese es todo el complejo, ¿no? Es el proceso electroquímico implicado en la formación de herrumbre, que los iones de hidrógeno los proporcionan el H2CO3, que se forma cuando el CO2 se disuelve en agua. Valor 0, y de ahí algunos ya empiezan a valores negativos, ¿no? Níquel, cobre, cobalto, fierro, cromo, zinc, sodio, calcio, etcétera, ¿no? Son los componentes negativos que ayudan en la fórmula. Si le pones el negativo por negativo, daba positivo y daba ayuda a la formación de herrumbre. ¿Cuáles son las aplicaciones? La generación de energía química en la fotosíntesis, por ejemplo, es un proceso electroquímico. Los métodos electroquímicos se utilizan también para finar el plomo, el estaño, el cobre, el oro y la plata. La ventaja de extraer o refinar metales por procesos electrolíticos es que el metal depositado es de gran pureza. Los impulsos nerviosos en las neuronas están basados en la energía eléctrica generada por el movimiento de los iones de sodio y potasio hacia adentro y hacia afuera de las células. Y en el mecanismo de los alcoholímetros también aparece la electroquímica, donde un metal se oxida mediante electrodeposición y se detecta el nivel de alcohol de los conductores ebrios gracias a la reducción del etanol. Entonces, y pues se me hizo interesante, ¿no? Cómo funciona, por ejemplo, la prueba de alcohol. Pues el alcohol se toma en una persona, se puede determinar con el aliento, porque es absorbido por la boca, garganta, estómago, intestinos y el torrente sanguíneo, ¿no? El alcohol, a diferencia de otros alimentos, no se digiere, como es absorbido por la sangre, permanece ahí un buen tiempo, 2-3 días, dependiendo de la cantidad. Y a medida que la sangre pasa a través de los pulmones, una parte del alcohol se mueve a través de las membranas de los sacos del aire de los pulmones, que son los alveolos, ya que el alcohol se evapora a partir de una solución. La concentración de alcohol en el aire alveolar está relacionado con la concentración de alcohol en sangre. Debido a que se exhala el alcohol a través del aire alveolar, es que se puede ser detectado por el dispositivo de pruebas de alcohol en el aliento. Entonces, si por eso acabas de tomar 2 o 3 cervezas, se puede detectar, ¿no? 2 o 3 whiskies también. Debido a que la concentración de alcohol en el aliento está relacionado en la sangre, se puede calcular los niveles de alcohol mediante un alcoholímetro o mediante algún medidor de alcohol.
y la proporción de alcohol en el aliento para determinar el alcohol en la sangre es 2.10 a proporción 1, significa que 2100 mililitros de aire alveolar contenrá la misma cantidad de alcohol que 1 mililitro de la sangre. Ahora bien, existen varios aparatos diferentes que se utilizan para medir los niveles de alcohol dentro. ¿Cuáles son estos aparatos? Pues el que ya habíamos comentado, el alcoholímetro, que usa un químico que reacciona al cambiar de color cuando se implica alcohol. El intoxicador, que detecta el alcohol por espectroscopía de infrarrojos, que más adelante vamos a explicar en unidades posteriores. Y un alcosensor, detecta una reacción química de alcohol en una pila de combustible. Estos son los tres tipos de medidores más comunes de alcohol. Otro tema sería la electrólisis, que a diferencia de reacciones de reducción espontánea, que convierte energía química en energía eléctrica, es la electrólisis. Se utiliza energía eléctrica para inducir una reacción química no espontánea. Este proceso se lleva a cabo en un dispositivo que se conoce como celda electrolítica, y la electrólisis se basa en los mismos principios que se fundamentan los procesos que se realizan en las celdas galvánicas. La electrólisis del cloruro de sodio fundido es esta, la ecuación. El ánodo es el cloro, es el que se oxida, y el cátodo hace la reducción, que es el sodio. La reacción global es 2 moléculas de sodio más 2 moléculas de cloro, dan sodio, 2 sodios más cloro en forma de gas. Esta imagen es un dibujo, una celda de Downs para hacer electrólisis de sodio. Es un ejemplo. El sodio metálico formado por ánodos se encuentra en estado líquido, dado que el sodio metálico es un poquito más ligero que el cloro de sodio fundido. El sodio flota hacia la superficie, como se muestra, y se recolecta. El gas cloro se forma en el ánodo y se recolecta en partes superiores. Y el segundo diagrama, vemos el ánodo, el cátodo y la batería. Es un diagrama simplificado que muestra reacciones en los electrodes durante la electrólisis del cloro de sodio fundido, y la batería es necesaria para conducir las reacciones no espontáneas. Ese es el chiste de esto. Ejemplo de electrólisis del agua es que el agua contenida en un vaso de condiciones atmosféricas normales, una atmósfera de 25 grados centígrados, no se descompone de manera espontánea en hidrógeno y oxígeno gaseoso, porque el cambio de energía libre estándar de reacción es una cantidad positiva grande, ¿no? Si no, pues imagínense, ¿no? Toda el agua se volvería hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces este tiene un delta G de 474.4 kilojoules por mol. Y en la imagen de abajo se ve el aparato para electrólisis del agua a una muy pequeña escala. El volumen del gas de hidrógeno generado en el cátodo es el doble de oxígeno gaseoso generado por el ánodo. Bueno, este diagrama ya lo vimos. Es el diagrama que muestra reacciones de electrodos durante la electrólisis del agua. Nomás solo sé que los signos de los electrodos son opuestos a los de una celda galvánica. Era para comentar eso. Y en una celda galvánica el ánodo es negativo debido a que suministra electrones. De hecho, por eso es que el ánodo es el que se va, las flechitas de electrones pasa del ánodo a la batería, de la batería al cátodo. Y en una celda galvánica el ánodo es positivo debido a que la batería la batería extrae sus electrones. Los métodos electroquímicos están basados en principios electroquímicos que forman los principales en química analítica estructural. Esta es otra definición. Es mediante mediciones eléctricas básicas de corriente, resistencia o voltajes utilizados. Métodos potenciométricos permiten determinar, aquí es la parte ya que nos interesa, de aplicación de algunos equipos, la concentración de un ion activo mediante la medición directa del potencial del electrodo o mediante la medición de los cambios de fuerza electromotriz originados por la adición de un titulante a la muestra. A la voltamperometría
le concierne la relación corriente-potencial en una celda electroquímica y en particular respuesta corriente-tiempo en un electrodo a un potencial controlado. La polarografía es una de las técnicas que vamos a ver, que es una técnica de análisis electroquímico que permite estudiar fenómenos físicos y químicos. ¿Qué es lo importante de esta técnica? Es que permite analizar elementos muy pequeños, elementos traza, microelementos metálicos, por ejemplo, de 1 a 0.1 partes por millón. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en alimentos, en frutas, en verduras, en suelos, donde podemos determinar esas cantidades bajas en partes por millón de algunos elementos metálicos. Los métodos polarográficos modificados brindan mayor sensibilidad con gran exactitud en mediciones de discriminación de elementos químicos, como en especificación de concentraciones. Esta es una técnica que en complemento con otras técnicas de análisis es una herramienta valiosa, se emplea en problemas de físico-química como electrólisis, análisis químico elemental, potenciales de ionización, cinética de reacciones electródicas, cálculo del coeficiente de transferencia electródica, reversible e irreversible procesos, cinética de reacciones químicas, reconocimientos de componentes químicos de sustancias acuosas, naturaleza de iones complejos y fenómenos de absorción de electrodos, entre otros. Entonces, la polarografía es una subclase de la valtamperometría, donde el electrodo trabajo es un electrodo de gotas de mercurio. Esto es lo que hace lo diferente de un útil amplio rango catódico y su superficie renovable. Este electrodo de gotas de mercurio fue inventado por Jarovska, y la polarografía es una medida voltamperométrica cuya respuesta está determinada por el transporte combinado de masa, difusión, convección. La polarografía es un tipo específico de medida que cae en categoría general de voltamperometría de barrido lineal, donde el potencial de electrodo se encuentra alterado en forma lineal desde el potencial inicial hasta el potencial final, como método de barrido lineal controlado por el transporte de masa por difusión y convección. La respuesta corriente contrapotencial de un experimento polarográfico tiene la típica forma sigmonoidal, lo que hace a la polarografía diferente de otras medidas de voltamperometría lineal del barrido, que esta polarografía hace un uso de un electrodo de gota de mercurio. Y ese es el uso del gota de mercurio. Ahí está el mercurio que se puede ver, hay una conexión entre ellos y hay un capilar donde ese electrodo está compuesto por el capilar, por una membrana, de cristal, donde va a tener el electrodo, donde va a tener la sensación para medir la sustancia. Ese es el aparato de polarografía, que representa un electrodo de trabajo de gotas de mercurio. La polarografía fue descubierta en 1922 y la verdad no he visto en la vida real yo ningún polarógrafo. No sé qué tan útil sea en la actualidad, pero y utilizar mercurio, entonces si es un poquito peligroso. Entonces no sé qué en la actualidad qué tan común. Así es un polarógrafo, a lo mejor, y de hecho se ve ya viejo, rústico, de gotas de mercurio, del esquema que habíamos pasado. Y a diferencia de la polarografía clásica, donde se aplica un potencial que varía de manera lineal con el tiempo, en polarografías de pulsos, porque el pulso se lo dan las gotas de mercurio, la perturbación se aplica solo en determinados momentos, sincronizados con la vida de cada gota de mercurio. De esta manera es posible monitorear solamente a los componentes de las corrientes farádica. Dentro de esta categoría se encuentran polarografías de pulso normal, de pulso diferencial y de onda cuadrada. Y es los que podemos ver, ¿no?, en las imágenes. Esta es la normal, la primera. La de pulsos es la segunda. Y el primer cuadrito a la izquierda es la morfología de las señales de excitación. Y los cuadros de abajo, las figuras de abajo, es la morfología de los polarogramas. Cómo se van viendo estas señales, la intensidad de estas señales.